Bueno, es un gusto estar nuevamente con vosotros. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que habéis estado orando por mí. Todavía no sé si estoy bien del todo o no. Esta semana tengo que volver al neumólogo para que me miren por dentro, a ver cómo están las cosas. Lo divertido de esta enfermedad es que me puse enfermo en el Hospital Bautista. Entonces, ¿qué mejor lugar para enfermar que el Hospital Bautista? ¿Qué puede estar más ungido y más santo que el Hospital Bautista, ¿no?, de Paraguay? Entonces, fue divertido porque pasé del aula de formación a urgencias, ¿no? Todo, y los alumnos que estaba formando fueron los que luego me estuvieron atendiendo. Así que el Señor siempre hace todas las cosas bien. Quería compartir con vosotros un mensaje, ¿verdad? Y si me permitís, de alguna manera, este mensaje lo tenía pensado para antes de la reunión de iglesia. Quería que fuera como mi último sermón, ¿verdad? Como mi epitafio o como mi legado, si lo queréis que lo diga de esta manera. Pensaba, siendo ya el último sermón así oficial, ¿qué es lo que me gustaría compartir con vosotros? ¿Qué es lo que me gustaría dejaros como lo que considero que es lo más importante, lo central y lo fundamental? Si tuviera que deciros, este es mi consejo para esta nueva etapa que empezáis como iglesia, ¿cuál sería? Así que me fui a caminar y a hablar con el Señor y a pensar, y el Señor puso en mi mente un pasaje que es el que quiero compartir con vosotros esta mañana. Si queréis abrir los dispositivos móviles o lo que tengáis en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Más rápido buscarlo en el papel que buscarlo en el móvil, ¿eh? Dice así: el que dice que permanece en él, se refiere a Jesús, debe andar como él anduvo. Bien simple. Si yo digo que permanezco en Cristo, debo de andar como él anduvo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo anduvo? ¿Se refiere a que debemos de andar sobre las aguas? ¿Se refiere a que debemos de llevar sandalias? ¿Que debemos de llevar túnica? No. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo Jesús anduvo. Y os invitaría a que fuerais al libro de los Hechos, al capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Y de manera específica, el versículo 38. El versículo 38. Os digo el contexto. El contexto es cuando Pedro ha sido invitado a casa de Cornelio para poder predicarles el Evangelio. Después de que Pedro ha tenido una visión, y en esa visión un ángel le ha dicho que vaya y que predique el Evangelio a Cornelio y a su familia porque están listos y dispuestos. En el contexto de este breve sermón, Pedro le dice lo siguiente a Cornelio: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, fijaos que Juan nos dice, si alguien dice que tiene una relación con Jesús, debe de andar como él anduvo. Y después, cuando vas al libro de los Hechos, de una manera muy simple, Pedro dice que Jesús anduvo haciendo el bien, que Jesús anduvo lleno del Espíritu Santo y que era evidente que Dios estaba con él. Yo creo que si os tuviera que dejar un mensaje que para mí de alguna manera condensa todo lo que creo que es el seguimiento de Jesús, es la práctica apasionada y la práctica continuada de hacer el bien.
Es muy interesante porque lo que nos está diciendo el apóstol es que una de las muestras, o la muestra, si queréis, por excelencia, del seguimiento de Jesús es la práctica del bien. Cuando tú y yo hacemos el bien, lo único que hacemos es reflejar el carácter de Dios. Dios es un Dios que constantemente está haciendo el bien. Es un Dios que hace el bien de manera indiscriminada. Lo hace sobre el justo, pero también lo hace sobre el injusto. Dios bendice sin mirar, como dice muy bien el refrán de la lengua castellana: haz el bien y no mires a quién. Así es Dios. Entonces, cuando tú y yo hacemos el bien, es cuando creo que más nos parecemos a Dios y cuando más nos parecemos a Jesús. Cuando tú y yo le hacemos el bien a otra persona, tanto si se lo merece, o yo diría más, si no se lo merece, lo único que estamos haciendo es reflejar el carácter de Dios. De la misma manera que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, de la misma manera, cuando tú y yo hacemos el bien, reflejamos el carácter de nuestro Dios. De hecho, el Señor Jesús enfatizó mucho este punto. Dijo: por vuestras obras os van a conocer. El Señor Jesús dijo: cuando vosotros hagáis el bien, la gente lo va a relacionar con Dios y va a alabar a vuestro Dios, va a alabar a vuestro Padre que está en los cielos. Por sus obras o por sus frutos los conoceréis. Y nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, de que en esto se reconoce y se identifica a los hijos de Dios, en que practican el bien. Entonces, la práctica del bien no es una opción. La práctica del bien no es algo que podemos hacer a más. La práctica del bien no es, por decirlo de alguna manera, como la guinda de un pastel. La práctica del bien es la razón esencial por la cual tú y yo hemos sido salvados, hemos sido rescatados y hemos sido incorporados a un cuerpo que se llama la Iglesia. A mí me encanta el refranero. No sé refranes en castellano, hay en catalán, pero muchos en castellano. Y como dice muy bien el refranero, obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Las obras, la práctica del bien, es lo que demuestra, no a la boquilla, no lo que decimos y no lo que hablamos. ¿Pero por qué hemos de hacer el bien? Bueno, ya os he dado alguna razón. Una es porque reflejamos el carácter de Dios. Otra razón más es porque si decimos que tenemos una relación con Él, debemos de andar como Él anduvo. Pero otra razón adicional es porque la Biblia dice que tú y yo hemos sido salvados precisamente para la práctica del bien. Es decir, muchas veces hablamos de qué hemos sido salvados, ¿verdad? Del pecado, de la destrucción eterna, del castigo, de las llamas del infierno, pero no hacemos tanto énfasis en para qué hemos sido salvados. Y cuando vamos al apóstol Pablo y leemos en el libro de Efesios ese famoso pasaje que tanto nos gusta: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí nos quedamos. Pero continúa. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El para significa finalidad, propósito y destino. Tú y yo hemos sido salvados, Jesús ha muerto, hemos celebrado su muerte precisamente para que tú y yo vivamos practicando el bien. Cuando tú y yo vivimos sin practicar el bien, cuando tú y yo vivimos sin hacer el bien, estamos desconectados del propósito para el cual Dios te salvó a ti y me salvó a mí. Hemos perdido el norte, no sabemos lo que estamos haciendo. Hace un tiempo hablaba con una persona y me dijo: es que yo no hago mal a nadie. Todos habéis escuchado esta expresión, ¿verdad? Yo no hago mal a nadie. Y es verdad, pero tampoco hace bien a nadie, ¿verdad? Nosotros los evangélicos no le damos tanto énfasis al pecado de omisión. Para los católicos es muy importante. El pecado no es solamente el mal que hago, sino el bien que dejo de hacer. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? Cuando hablamos de hacer el bien, de que Jesús anduvo haciendo el bien, cuando decimos que hemos sido salvados para hacer el bien, cuando decimos que si andamos como Jesús debemos
de vivir como Él vivió, es decir, practicando el bien, ¿de qué estamos hablando? Cuando vamos a los Evangelios nos damos cuenta de que Jesús veía a los seres humanos de una manera integral. A mí, honestamente, no me gusta, y si me permitís la expresión, aborrezco el término que Dios salve almas. Dios no tiene interés en las almas de las personas. Dios tiene interés en el ser humano, en su integridad y en su totalidad. Dios no ha venido para salvar almas como si fuéramos cuerpos etéreos. Dios ha venido para salvarnos integralmente, para salvar nuestra familia, para salvar nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestra salud mental y, evidentemente, nuestra salud espiritual. Jesús, cuando se encontraba con un ser humano, y lo podéis ver a lo largo de los Evangelios, Jesús hacía el bien en la medida en que detectaba cuál era la necesidad de esa persona y cuál era la manera en que él podía incidir. Veréis que en ocasiones predicaba el Evangelio y ni sanaba, ni alimentaba, ni hacía nada más. Pero había ocasiones en que Jesús sanaba y no decía ni una palabra del Evangelio. Alimentaba y no echaba sermones. Curaba y tocaba a un leproso y no le hacía una presentación de las 4 leyes espirituales. ¿Por qué? Porque Jesús tenía este discernimiento para saber en cada momento qué es la manera en que podía bendecir y hacer el bien a esta persona. Yo creo que nosotros hacemos el bien cada vez que añadimos valor a la vida de alguien. Nosotros hacemos el bien cada vez que ministramos una necesidad del tipo que sea, física, emocional, espiritual. Nosotros hacemos el bien cada vez que aliviamos o aligeramos el sufrimiento de un mundo que está afectado por el pecado. Para mí esto es hacer el bien. Y evidentemente, una de las maneras en que hacemos el bien es cuando tenemos la oportunidad de compartir a Cristo y el privilegio de llevar a una persona a que tenga una relación personal con Él. Vuelvo a insistirlo, no estamos interesados en el negocio de salvar almas, estamos en el negocio de restaurar personas, estamos en el negocio de que Dios traiga salvación integral a las personas. ¿A quién debemos de hacer el bien? ¿Verdad? ¿A quién debemos de hacer el bien? El apóstol Pablo nos dice, haced bien a todos, ¿verdad? Haced bien a todos. Dice especialmente a los de la familia de la fe, pero no exclusivamente. Ya sería mucho si hiciéramos bien a los de la familia de la fe, ¿verdad? No hacemos bien a nadie. Pero el apóstol Pablo nos dice a todos, es decir, toda la persona con quien tú interactúas es un destinatario posible del bien de parte de Dios. Toda persona con quien tú te relaciones es una persona que puede ser que tenga necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades físicas, y en la medida en que tú le hagas el bien, estás contribuyendo con Dios en su deseo de bendecir a la humanidad. Debemos de hacer bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Pero también nos dice la Escritura que debemos de hacer bien al enemigo, ¿verdad? Al diferente, al que no ve las cosas como yo las veo, al que no piensa como yo pienso, al que tiene actitudes diferentes de las que yo tengo, ¿verdad? Nuevamente, cada vez que nosotros estamos haciendo el bien de una manera indiscriminada, me gusta esta actitud, esta expresión, hacer el bien indiscriminadamente, que vuelvo a relacionarlo con el refrán castellano, haz el bien y no mires a quién, porque el bien se lo hacemos, si me permitís la expresión, a Dios, ¿verdad? El bien es un servicio a Dios del que se beneficia al prójimo. No es necesariamente un servicio al prójimo que se lo merece o no se lo merece. También la práctica del bien es un arma ofensiva. La práctica del bien es un arma ofensiva. Dejadme que trate de explicarme. La práctica del bien es el mejor antídoto contra el mal. Dice la palabra del Señor que Satanás anda como un león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Dice también la palabra de que no demos lugar al diablo, ¿verdad? El diablo siempre está buscando la oportunidad para convertirnos en instrumentos para el mal. Pero es muy interesante porque lo que nos dice la Escritura es que no dejes que te venza el mal, sino vence con el bien al mal. Cuando tú practicas el bien, expulsas al mal de tu vida. Cuando tú practicas el bien, tú no permites que el mal se ancle en tu vida. Tú no permites que eche raíces en tu vida.
Cuando tú practicas el bien, tú no permites que Satanás tome control de tu vida, de tus emociones, de tus actitudes, de tus valores, de tus prioridades. Cada vez que nosotros utilizamos el bien, el mal retrocede. Me gustaría que lo vierais físicamente, Juego de Tronos o cualquiera de estas series épicas, ¿no? Tú practicas el bien y el mal retrocede, porque el mal no puede hacer otra cosa que retroceder ante la presencia de Dios. Porque el bien siempre está Dios detrás, lo haga quien lo haga un creyente o lo haga un no creyente. El bien siempre está respaldado por Dios y el mal siempre está respaldado por Satanás, lo haga un creyente o lo haga un no creyente. El apóstol Pablo nos dice, vence con el bien al mal. Cada vez que haces un acto de bondad, cada vez que ministras a una persona, cada vez que reflejas el carácter de Dios, el mal retrocede. ¿Os acordáis las películas de vampiros cuando le enseñan la cruz al vampiro y el vampiro se pone así? Para mí esta es la imagen, ¿no?, de cómo el bien hace retroceder al mal. Finalmente, o casi finalmente, el bien se le hace a Dios por intermedio de nuestro prójimo. Es decir, hemos estado hablando de la importancia de hacer el bien. Hemos hablado de que debemos de andar como Jesús anduvo. Hemos hablado de que hemos sido salvados para poder hacer el bien. He tratado de explicar qué es lo que significa hacer el bien. He tratado de explicar también a quién debemos de hacer bien. Y he tratado de explicar también que el bien es un arma ofensiva que tiene todo creyente. Bien, ahora lo que quería explicar en estos dos últimos puntos que me quedan es que el bien se le hace a Jesús por medio de nuestro prójimo. A ver si me lo sé explicar. Mateo 25. En Mateo 25 Jesús dice, cada vez que le hacéis bien a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Y yo creo que esa es una motivación brutal y tremenda para la práctica del bien. En el libro de Proverbios dice, quien al pobre da, a Dios le presta, ¿verdad? Dios siempre hace una relación entre la manera en que yo me relaciono con el prójimo, es un reflejo de cómo yo estoy tratando a Dios. A nosotros nos cuesta entender esto, ¿verdad? Porque tenemos una devoción, si me permitís, mariana hacia Dios, pero sin embargo podemos pasar olímpicamente de nuestro prójimo y ser total y completamente insensibles. Pero lo que la Escritura dice es que no es posible. Tu omisión o tu acción hacia el prójimo es una omisión o es una acción directamente hacia Dios. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos necesitado y no te ministramos? Y el Señor dice, cada vez que no lo hicisteis con uno de estos pequeños. O los otros dicen, ¿cuándo te hicimos el bien? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te visitamos? Y el Señor dice, cada vez que le hicisteis a uno de estos pequeños. Mi último punto es que hacer el bien es costoso. Hacer el bien es costoso, ¿verdad? Cuesta. Hacer el bien es sacrificial. Es sacrificial porque va contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es egocéntrica, es estar centrados en nosotros mismos y en nuestras necesidades. Hacer el bien es cansado y es costoso. El apóstol Pablo lo dice, no os canséis de hacer el bien. Si lo dice debe ser porque es cansado. Algunos ya sé que como no hemos practicado nunca el mar, el bien, no tenemos agujetas por hacerlo, ¿verdad? Pero en general, la práctica continuada del bien es cansada. Es cansada porque a veces hacemos el bien y no hay gratitud como respuesta al bien. A veces hacemos el bien y parece que no tiene ningún impacto. A veces hacemos el bien y parece que nada cambia. A veces hacemos el bien y parece que es en vano. A veces hacemos el bien y el resultado es que se multiplica el mal o aparentemente se multiplica el mal. Es así. La vida es así de compleja. Pero el apóstol Pablo dice, no os canséis de hacer el bien. A su tiempo segaréis si no desmayáis. Y yo creo que esto es algo tremendamente importante. En esta vida no se puede vivir sin perspectiva. Siempre hay que vivir con perspectiva. La perspectiva de las cosas eternas, ¿verdad? Como dice la Biblia, poned la mira en las cosas que están en el cielo. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Solamente esto nos puede centrar para continuar practicando el bien.
para practicarlo a pesar del cansancio, a pesar del desgaste, a pesar de la ingratitud, a pesar de la indiferencia o incluso a pesar de que cuando practicas el bien es el mal lo que parece que vuelve a ti. No importa, ¿verdad? Porque no podemos nunca perder la perspectiva. Así que, si permitís, este es mi epitafio o este es mi legado. Ojalá nuestra iglesia fuera una iglesia de la que se pueda decir lo mismo que se dijo de Jesús. Anduvo haciendo el bien y era evidente que Dios estaba con ellos. Que el Señor os bendiga.